Vamos a tener un estudio que se titula Mi experiencia con Dios. Y nuestra relación con Dios se basa precisamente en experiencias. No son cosas que alguien dijo, que alguien contó, o cosas muy lejanas. Esta relación que tenemos con Dios debe de basarse en nuestra propia experiencia. Así como Pablo se encontró con Jesús en camino a Damasco, así como la mujer samaritana tuvo un encuentro con la fuente de agua viva, así cada uno de nosotros tenemos que tener una experiencia personal con Dios. Y Dios es lo que anhela, Él desea, Él anhela tener esa cercanía, esa intimidad con cada uno de nosotros. Precisamente cuando Jesús hablaba con la samaritana, le dijo que era el momento en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre, ¿cómo? Porque tales adoradores busca a Dios que le adore. Entonces Dios invita a cada creyente a tener una relación personal y transformadora, donde Dios mismo se revela. ¿Cómo es que Dios se revela? Así como lo hizo con Moisés en la zarza. Moisés, asombrado por la visión que veía, ver una zarza que ardía y no se consumía, se acercó y cuando se acercaba escuchó su nombre, le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas es santa. Tuvo una experiencia personal y transformadora con Dios. Así que Dios es lo que anhela de cada uno de nosotros. Tener una experiencia transformadora. Una relación amorosa y personal. Vamos a ir a Mateo capítulo 22, 37. Mateo 22, 37. Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el más grande de los mandamientos, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El propósito de Dios no es que le sirvamos como robots, como esclavos. Él pudo haber hecho autómatas, quiere decir alguien que no tuviera voluntad. Él quiere relacionarse con nosotros a través del amor. Dios es amor, pero Él quiere que nos relacionemos con Él a través del amor. ¿Cómo? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa relación que anhela Dios con nosotros a través del amor no es que le sirvamos porque tenemos miedo, porque estamos aterrorizados, sino porque le amamos. Por eso es que Dios nos trajo a libertad. Dice que a libertad hemos sido llamados. Y en la libertad no hay temor del castigo, sino que el perfecto amor se ha perfeccionado ¿en dónde? En nosotros. Cuando alguien quiere servir a Dios y quiere hacer muchas cosas, pero de todas maneras siente un vacío, está dándose cuenta, llega un momento en que se da cuenta de que está tratando de hacer las cosas, pero no por el vínculo correcto. El vínculo debe ser el vínculo del amor, tener comunión íntima con Dios. Dice su palabra que la comunión íntima de Dios es con los justos, y a ellos mostrará su salvación. Entonces, servir a Dios no empieza con hacer cosas, sino empieza con tener esa comunión con Él a través
del amor, a través de esa intimidad con Dios. Y entonces sí, Dios nos invita a participar en su obra. Vamos a ir a Mateo, capítulo 4, verso 19. Fíjense que es una cosa muy interesante. Dios no busca ayudantes para cumplir su obra. Él busca colaboradores, quiere decir que personas que colaboren en la obra de Dios. La iniciativa siempre es de Dios. Él revela dónde está obrando y nos invita a unirnos en esa colaboración. Por eso Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Dice aquí en Mateo capítulo 4, verso 19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Colaborar en la obra de Dios, no solamente ser espectadores. Tenemos que aprender a colaborar. Cuando usted tiene un anhelo de visitar, por ejemplo, algún enfermo, cuando usted visita al enfermo se da cuenta que es la oportunidad que Dios le está dando para colaborar en su obra, llevar su palabra, llevar ese poder que Dios nos ha dado, porque el Señor dice que al que creyere, estas señales seguirán a los que creen. En su nombre pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué iba a pasar? Y estos sanarán. No es solamente una visita de decir: ay, ojalá te compongas. No, hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para colaborar en su obra. Él no busca ayudantes, Él busca colaboradores. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, somos sensibles a esas oportunidades. Se abren las puertas y nosotros podemos acceder. Ahora, Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas. Dios nos habla a través de la palabra, a través de la oración, a través de alguna circunstancia, a través de los mensajes que escuchamos aquí en la iglesia. Vamos a ir a Juan 14, verso 21. Juan capítulo 14, verso 21, que nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tener los mandamientos. Hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos sus mandamientos, pero no basta con conocerlos, no basta con tenerlos, es necesario aplicarlos. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esta palabra que se refiere no a guardar en un cajón, sino se refiere a poner en práctica todo lo que conocemos de parte de Dios. Y entonces se refiere, dice: ese es el que me ama. Nosotros podemos decirle, mucha gente dice amar a Dios, mucha gente dice conocer de Dios, pero no aplican la palabra de Dios. Les he puesto un ejemplo de alguien que se dedicaba a robar. Hay gente que se dedica a robar, pero en su mente ya está tan trastornada que piensa que es como si fuera un trabajo, es como salir a ¿qué? A trabajar. Atraparon a unos ladrones, a la esposa y al esposo, que se dedicaban a robar en las combis. Y la esposa decía que iban a robar porque estaban juntando para los reyes, para el regalo de reyes de los niños. Bueno, en su mente ya se trastorna la realidad, ¿no? De no entender que lo que están haciendo está ¿qué? Bueno, sí saben que están haciendo mal, pero antes de ir a robar se encomendaban, se persinaban y se encomendaban a Dios que todo les saliera ¿qué? Bien, bueno.
En esa mente que aunque se entiende o se cree que hay un Dios, no se considera sus mandamientos para aplicarlos, porque el mandamiento de Dios es no robarás. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me vaya bien cuando voy a ir a robar? Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, quiere decir los aplica, los lleva a la práctica, ese es el que me ama. Ahora, si amamos a Dios, cuando vimos el mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros amamos así a Dios, vamos a recibir algo maravilloso, algo importante, porque dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando tenemos esa comunión, esa relación con Dios a través del amor, Él se va a manifestar a nuestra vida. Será amado por mi Padre y me manifestaré a Él. Entonces Dios revela su voluntad en varios medios que trabajan en armonía, no en forma diferenciada ni ajena, sino cada uno de ellos están íntimamente relacionados. Miren, su palabra, la palabra de Dios muestra su carácter. La oración nos permite comunicarnos con Dios, no solamente hablarle, sino también escuchar su voz, porque Dios también nos responde. Las circunstancias, a veces hay circunstancias que hay a nuestro alrededor y Dios nos está marcando la pauta. A veces nos aferramos a algo y por una u otra razón no se da, pero no alcanzamos a discernir que es Dios el que está cerrando esa puerta. Y cuando nos congregamos como iglesia, ¿a qué venimos? Venimos a alabar y adorar el nombre de Dios, pero también venimos a escuchar la palabra. ¿Y para qué la escuchamos? Para llevarla y ponerla por obra. Dios nos está hablando qué es lo que Él quiere. Dios nos habla incluso más personalmente cuando habla en palabra profética, y Él espera que nosotros respondamos a su llamado. Amén. Entonces, cuando alguien tiene esa voluntad, esa necesidad de buscar la voluntad de Dios, va a pedir consejo, va a buscar en la palabra, va a estar en oración, va a estar en ayuno, no como aquellos que andan buscando consejo, pero solamente quieren oír lo que ellos quieren, ¿no? Sino aquel que verdaderamente está abierto a escuchar la dirección de parte de Dios. Entonces, nuestra relación debe ser una relación diaria con Dios. Cuando nos acercamos a Él en oración, en ruego, tenemos que hacerlo no cuando nos acordemos o de vez en cuando, no, sino una manera cotidiana. Diariamente tenemos que tener relación con Dios. Diariamente tenemos que meditar en la palabra. Hoy tenemos una infinidad de herramientas para hacerlo, ¿eh? Antes, el que quería leer la palabra, pues solamente tenía que agarrar su Biblia, estar en un espacio, leerla. Hoy podemos escuchar la palabra, podemos oír meditaciones de la Escritura. Tenemos una serie de herramientas que debemos de aprender a aplicar, a usar. La lectura de la palabra debe de ser constante, no cada 8 días cuando venga usted, ¿no? Hay personas que son así, ¿eh? Que el domingo es cuando buscan su Biblia en la mañana y en toda la semana no la leyeron, ¿no? Debemos de buscar la guía divina en todas las decisiones de nuestra vida. Antes de tomar una decisión debo de orar, debo de buscar la dirección del Espíritu Santo, porque hay gente que se le ocurre una cosa, me voy acá, me voy allá. ¿Ya oraste? ¿Ya le pediste a Dios?
y a veces lo camuflamos, ¿no? Y cuando ya tomamos una decisión, pedimos, hermanos, quiero que me ayuden a orar porque voy a hacer esto. Hermano, ¿nunca pediste antes que oraran para ver si hacías qué? Eso, ¿no? Ya cuando dijiste lo ibas a hacer y lo hiciste. Tenemos que reconocer su guía. Tenemos que saber que estamos propensos a desviarnos del camino. Dice que no confiemos en nuestra propia prudencia, que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Entonces tenemos que aprender a discernir su voluntad en aspectos pequeños y grandes, asegurando que mis pasos estén alineados con su plan para mi vida. Ok, entonces Dios habla a través de la palabra, ya dijimos, de la oración, de las circunstancias, del congregarnos. Gracias, hermano. Y así es como Dios revela su voluntad a nuestra vida, hablándonos, manteniendo una relación con cada uno de nosotros. Entonces, a veces viene a nuestra vida la crisis de la fe, cuando uno debe de obedecer a Dios, además de las circunstancias que nos rodean. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice Proverbios capítulo 3, verso 5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, es lo que decimos, ¿no? Mucha gente dice, no, yo pienso que esto es lo que debo de hacer. Yo tomo mis decisiones. Hay quien cuando se le visitaba, porque había dejado de ir a la iglesia, y se le invitaba a retomar el camino, decía, no, es que a mí no me gusta que me presionen. Pues es que estás del otro lado entonces, ¿no? Si no estás sometido bajo la voluntad de ¿quién? No confíes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia. Cada vez que Dios nos invita a participar en su obra, nos enfrentamos a una crisis de fe. Debemos de decidir si le vamos a obedecer o no. Es cuando Jesús tomó un ejemplo. Dice que un padre tenía 2 hijos y que le dijo a uno de sus hijos, hijo, necesito que vayas al campo a trabajar, a que me ayudes a trabajar. Y el hijo le dijo, sí, pero no fue. Y al otro hijo el padre le dijo lo mismo, hijo, necesito que vayas a trabajar al campo, que me ayudes. Y él le dijo que no, dijo, no, padre, no voy a ir. Pero después dice que le remordió la conciencia, sintió que había hecho mal y fue, ¿y qué hizo? Trabajó. La pregunta de Jesús, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo de sí, que sí, pero no lo hizo? ¿O el que dijo que no, pero sí lo hizo? No es lo que digas, es lo que haces, ¿no? Entonces, esa invitación de Dios para participar en su obra comienza con esa actividad, con esa relación a través de la relación íntima con Dios. Ok. Entonces, debemos de activar la obediencia a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces hay muchas personas que quieren obedecer a Dios solo en lo que les parece, solo lo que les conviene, en solo lo que les agrada, pero en otras cosas
se rehúsan a hacer la voluntad de Dios. No, la obediencia la obediencia nos conduce a experimentar a Dios, a experimentarlo íntimamente. Vamos a ver en San Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Amén. Jesús respondió, San Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo es que Dios habita en nosotros? Dios habita en nosotros a través de la obediencia. Si no le obedecemos, ¿Dios habitará en nosotros? Dice la Escritura que, dice, ¿o no sabéis que ahora sois templo? ¿De qué somos templo? Del Espíritu Santo, y que Dios mismo habita en vosotros. Recordemos que cuando había un templo físico, llegó un momento en que el pueblo, aunque tenía el templo y Dios se manifestaba en ese lugar, el pueblo empezó a desobedecer ¿a quién? A Dios. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que la gloria de Jehová abandonó, ¿qué abandonó? El templo. Cuando usted y yo no obedecemos a Dios, no caminamos en obediencia, no vamos a experimentar la presencia de ¿quién? De Dios en nuestra vida. Entonces, dice, haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, vamos a cumplir la voluntad de ¿quién? De Dios. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La verdadera experiencia con Dios ocurre después de la obediencia. No es solo una teoría o una emoción, así como decir, ay, sí, hoy estoy muy contento. No. Es una vida transformada que conoce por experiencia cuál debe de ser su relación con Dios. Entonces, no basta con conocer su palabra, no basta con sentir emociones cuando nos reunimos. La experiencia auténtica con Dios es cuando tenemos esa intimidad en el amor de Dios y en el cumplimiento de su voluntad, en la obediencia, en rendir nuestra vida a la obediencia a Dios. Por eso hay muchos que aunque se llaman cristianos, pues no hay ese fruto en su vida, no viven en victoria. Es como aquel hermano o hermana que dice, no, yo estoy bien. Ya he escuchado la amonestación y la exhortación y Dios está hablando a su vida, pero esa persona se aferra y dice, no, yo estoy ¿qué? Bien. Pero basta con ver un poco su entorno para que determinemos, para que se diera cuenta si verdaderamente está bien o no. Tú puedes decir que estás bien con Dios, pero si tus finanzas están mal, si tu salud está mal, si tu familia está ¿qué? ¿Cómo andarás? ¿Bien? No podemos mentirnos a nosotros mismos, porque no le estamos mintiendo ¿a quién? A Dios, sino a nosotros. La obediencia es lo que marca la diferencia. Y el resultado va a ser una vida transformada y una vida fructífera, que dé fruto. Vamos a ir a San Juan capítulo 15, verso 5. San Juan capítulo 15, verso 5. Amén. Dice, yo soy la vid, Jesús es la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué pasa? Nada podéis hacer. La experiencia con Dios produce un cambio profundo que se refleja en nuestro carácter, nuestras relaciones y en nuestro servicio. Cuando estamos ligados a Cristo, nuestra vida da frutos visibles que glorifican a Dios y muestran su presencia activa en nosotros. La experiencia con Dios no termina en uno mismo. El fruto de esa relación se manifiesta en nuestro carácter, en cómo amamos, en cómo perdonamos, en cómo servimos a otros. La presencia de Dios en nuestra vida produce cambios que los demás pueden evidenciar, o sea, se dan cuenta los demás, porque somos una carta abierta a los demás. No puedes decir que tienes una experiencia real con Dios si tu vida está llena de amargura, de ira, de chisme. Te gusta andar trayendo y llevando chismes, cosas que no te, primero que no te corresponden, y después cosas que no te constan, ¿verdad? El chismoso es así, repite lo que oyó. Oye, fíjate que dicen que fulano hizo esto, hizo al otro, pero a esa persona no le consta, no estuvo ahí, no lo sabe, solamente escuchó a otro decir lo que él simplemente está repitiendo. ¿Esa persona estará dando fruto de tener una relación con Dios? No, hermanos. Dice que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Con la boca con que alabamos a Dios y bendecimos a los hombres, no pueden salir también maldiciones. Por eso debemos de tener esa intimidad, esa experiencia con Dios. Esos frutos deben de ser visibles, que glorifiquen a Dios. Entonces, ese amor de Dios se va a perfeccionar en nuestra vida. Ok, ahora vamos a concluir y vamos a reflexionar. Dios no nos está llamando a una religión, no se trata de tener una religión. La palabra religión, su sentido se deriva de una palabra latina que habla de religar, reconectar al hombre con Dios. Pero esa acepción quedó ya un poquito en el olvido, muy atrasada, y cuando se habla de religión hoy en día, se habla solamente de una costumbre, de una tradición, de algo que hace la gente sin ponerse a pensar que lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Nuestra relación, nuestra experiencia con Dios no debe de ser así, sino basada en lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 12, dice que nos ruega el apóstol que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Venimos a ofrecerle culto al Señor, pero estamos razonando, entendemos lo que estamos haciendo. Él no quiere simplemente una relación de tradición, de religión, sino una relación viva y dinámica. Es importante entender que la verdadera fe no se basa en rituales, en hacer o en asistir a un lugar, sino en establecer una relación personal profunda con Dios. Él desea que le conozcamos, que confiemos en su amor, que experimentemos su poder transformador día a día. La vida cristiana es una aventura de fe, amor y obediencia que nos lleva a vivir en plenitud y propósito divino. Hay muchas personas que han experimentado un cambio en su ser. Aunque conocían al Señor hace mucho tiempo, su experiencia con Dios se basaba solamente en una tradición. Iban, pero no había realmente una relación personal, no había rendido verdaderamente su vida ¿a quién? A Dios. Y después de algunos años
por ciertas circunstancias, empiezan a buscar a Dios de otra manera y se dan cuenta que su relación ha cambiado, que ahora verdaderamente tienen una pasión por las cosas de Dios. No van a las reuniones solo porque sea una costumbre, sino van porque tienen un hambre, un deseo, un anhelo, una necesidad de las cosas de Dios. Es entonces cuando Dios está obrando en tu vida y te invita a conocerlo, a confiar, a obedecer y a experimentar ese poder transformador. Dios siempre está trabajando en nuestra vida. No importa cuántos años tengamos de conocerle, Dios siempre está trabajando en nosotros. Él dice que el que comenzó la obra, ¿qué va a hacer con ella? La va a perfeccionar. Dios quiere que seamos perfeccionados, no quiere que estemos estancados, estáticos. Él quiere que nos levantemos a nuevas alturas para conocer y experimentar su presencia en nuestra vida. Y eso va a ser a través solamente de la obediencia. Entonces, la verdadera experiencia con Dios no es un evento, sino un cambio diario. No es que hoy diga, sí, lo voy a hacer. No diga que lo va a hacer, simplemente hágalo. Busque relacionarse con Dios de una manera más profunda, más cercana, y va a experimentar esa relación en su vida. Las cosas van a empezar a cambiar. No trate de cambiar las cosas. Usted cambie su actitud con Dios y las cosas van a ¿qué? A cambiar. Dice, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. No basta con momentos puntuales de emoción. Cuando la gente se emociona, promete muchas cosas, pero ya en la realidad de su relación con Dios a veces quedamos a deber. Tenemos que tener esa relación constante, viva con nuestro Padre Celestial. Cada día es una oportunidad. Cuando abrimos nuestros ojos debemos de comprender que Dios nos está dando una oportunidad de hacer las cosas bien, de mejorar cada día. Hermanos, entonces vivamos esa experiencia con Dios, una experiencia real. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.